bendiga, hermano. Soy el hermano José Guerrero. Bendiciones a usted y a toda su familia. Estamos enseñando la clase de hermenéutica. Hermenéutica es una herramienta que nos permite interpretar un texto bíblico si es que se tiene que interpretar. Si no se tiene que interpretar, simplemente se translitera. Se pasa como está a otro lugar, pero se conserva exactamente. La hermenéutica tiene sus límites. ¿Cuál es? Que si no se tiene que interpretar un texto, no se interpreta, simplemente se pasa como está, se translitera. Ahora bien, en la clase hermenéutica voy a hacer un ejercicio hoy para aprender cómo hacer hermenéutica. Ahora, mire bien, primero tenemos que tener una teología correcta, tenemos que tener la exegética como una herramienta de extracción y entonces pasamos a lo que se llama hermenéutica, a interpretar un texto si necesita ser interpretado. Mire, vamos a Jeremías capítulo 4, en el verso 1 dice: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá. Ese verso nomás. Ok, vamos a hacer hermenéutica de este texto bíblico. Este texto bíblico lo que está diciendo al pueblo de Israel es que vuelva a Dios, porque se apartó de Dios, ¿cierto? Bueno, aquí hay figuras importantes, hay figuras, y entonces en estas figuras escatológicas es que está la respuesta. Al interpretar las figuras vamos a encontrar realmente el mensaje, por lo menos en este principio, en este verso 1, está hablando aquí de apostasía. Si te volvieres. La figura está en el lenguaje también, en la manera en que habla el escritor, en la manera que interpreta el escritor. Si te volvieres, quiere decir que el pueblo de Israel se fue de Dios, se apartó de Dios. Pero aparece otra figura: y no anduvieres de acá para allá. Es un lenguaje también, es una manera de decir: no brinques de un lugar a otro, no te muevas de un lugar a otro. En otros sentidos, la hermenéutica aquí, la interpretación del texto, es que hay una especie de inconstancia en lo que se hace. Pero aquí las figuras aparecen en lenguaje figurado. Por eso cuando hablamos nosotros de figuras y lenguaje, hablamos de escatología, hermanos amados. Esto de escatología para mucha gente es difícil, porque piensan que escatología es solamente aquello que habla del futuro, y están totalmente equivocados. La escatología es la ciencia que interpreta las figuras y el lenguaje de una parte bíblica. En el caso de la teología, la Biblia está llena de figuras, pero también está llena de figure speech, llaman, o figuras de hablar. No solamente figuras como por ejemplo una vid, un cuerno o esto, no. También hay lenguaje figurativo. Por ejemplo aquí: si te volvieres, oh Israel, ya sabemos que es para Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Le está invitando a que se vuelva. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones. Ya empieza a hablar de figuras. Y no anduvieres de acá para allá. Es un lenguaje figurado. Es un lenguaje escatológico. Es escatológico por una razón, porque le está dando a entender algo, y en ese entendimiento le está hablando del futuro, le está promoviendo el futuro, le está diciendo: hay algo que tienes que hacer. Aquí hay un lenguaje figurado. Pero aquí hay algo muy importante cuando nosotros observamos al apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 14 al 16, Efesios 5, 18 al 19, 1 de Timoteo 4, 1 al 5, nos habla Lucas 21, 34, nos habla de apostasía. Este tipo de ir para allá y para acá habla de una figura muy importante en la Biblia que se llama borrachera. Cuando alguien está borracho, va de un lugar para otro. Esta figura de la borrachera es apostasía. Aquí sí hay una interpretación que hay que dar. La figura del lenguaje, aunque no aparece una figura, como vuelvo a decir, borracho específicamente, no aparece, pero sí aparece la idea en el lenguaje. Es como si estuviera mareado, como si estuviera borracho. Eso es lo que nos enseña en el Nuevo Testamento Pablo en Efesios 14, 16, Efesios 5, 18 al 19, 1 de Timoteo 4, 1 al 15, al 5,
Lucas 21:34. Esa es la idea que nos presenta Pablo de esa manera. Es la misma idea. Pero aquí, en vez de estar una figura específicamente, decir borracho, lo que da es la idea. Entonces, un lenguaje figurado. Esto también es escatología, hermanos amados. Tenemos que aprender a discernir las figuras y el lenguaje. Este es un ejercicio muy importante, porque cuando nosotros encontramos esta manera de hablar que nos indica que hay una interpretación, se llama hermenéutica, y la hermenéutica nos permite interpretar algo si es que se tiene que interpretar, si no, simplemente se translitera de un lugar a otro. Pero si tiene que interpretar como aquí, se tiene que hacer la interpretación. Veamos Lucas capítulo 21, verso 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Por ejemplo, aquí la figura, el afán de la vida, este tipo de embriaguez, otra vez, es la figura en el lenguaje. No está hablando específicamente de un objeto específicamente para interpretarlo. Es escatológico también, y hay una figura en el lenguaje. Está hablando de la embriaguez, de la glotonería. Esas dos figuras específicamente en el lenguaje tienen que ver con hacer lo que no está bien. La glotonería es mala, la borrachera es mala. Son figuras, pero el lenguaje es el que explica la diferencia, la interpretación. Esto se llama hermenéutica, hermanos amados. La hermenéutica es muy importante, vuelvo a decir, porque es una herramienta que nos permite interpretar un texto bíblico si se tiene que interpretar. Mire, Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos. Es una advertencia hacia el futuro, es escatológico. Que vuestros corazones, el corazón es una figura literaria, sí, pero es literal. No está hablando de alguna figura, está hablando literalmente. No se cargue de glotonería. Pero ya cuando entramos en la palabra glotonería y embriaguez, ya estamos en una figura escatológica. Lo que está diciendo es que está hablando de la falsa doctrina, la falsa enseñanza. Que no se llene de conocimiento equivocado, de una interpretación equivocada, de una información equivocada. La información es importante si es información correcta. Cuando nosotros vamos a la teología, hermanos amados, y estudiamos teología, hermanos amados, tenemos que estar seguros que lo que estudiamos viene de la teología de Dios, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, del Dios de la Biblia. Porque hay quienes estudian apocrifismo, pero no lo estudian desde ese concepto. Hay otros libros que son apocrifismos, uno puede leerlos y todo, pero son simplemente libros históricos o románticos o lo que usted quiera, poéticos o lo que usted quiera, pero no son palabras inspiradas por Dios. Entonces hay que hacer la diferencia entre lo que es una palabra inspirada por Dios, 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, pero hay apocrifismos, hay libros o información fuera del contexto bíblico o del canon bíblico. Eso nosotros lo llamamos históricos, antropológicos, psicológicos, científicos. Son informaciones exteriores, apocrifismos. No están inspirados por Dios, están escritos por hombres e inspirados por hombres. Entonces es muy importante que cuando hacemos una interpretación, una hermenéutica de un texto bíblico, sepamos de dónde viene el origen de la información. O sea, la teología tiene un origen, una raíz. Hablé en la clase pasada que se llama teología etimológica. O sea, la etimología de la Biblia es la raíz y el origen de lo que estamos interpretando. Si es que se tiene que interpretar, si no, no. La vez pasada puse un ejemplo. Por ejemplo, Jesús lloró. No tiene que interpretarse, es simple y sencillamente lo que es. Lloró. Pero cuando hablamos de textos como estos que son en lenguaje figurado o tienen una figura específica, entonces tenemos que interpretarlos. ¿Qué quiso decir el escritor? ¿Qué quiso decir o qué quiso decir el Espíritu Santo para inspirar a estas gentes? ¿Para qué? ¿Cuál es el mensaje? En este caso escatológico, hacia el futuro. Vuelvo a decir, hermanos, la escatología es muy importante a la hora de interpretar un texto, porque la Biblia está llena de figuras y lenguaje. En este caso estamos hablando de lenguaje figurativo, pero que tiene que ver con una interpretación, que es: no se embriaguéis en vino, o sea, no se emborrachéis en vino, o sea, no se emborrachen con doctrinas
de demonios o de hombres que no ayudan para bien. Hay una diferencia entre la palabra de Dios inspirada por Dios y hay una diferencia entre lo que es apocrifismo, lo que es una influencia de otra información, ya sea histórica, ya sea antropológica, ya sea psicológica, ya sea una información científica. De dónde sea la información, lo importante es que saber hacer la diferencia, entender, como dice Pablo a Timoteo, que sepas discernir, o a los hebreos sepas discernir entre lo que es del bien y el mal. Hermanos amados, les voy a pedir que me hagan un ejercicio. 1 Corintios capítulo 14, verso 11. Haga un ejercicio. Interprete este texto bíblico, que es un ejercicio hermenéutico muy importante. Mire, lo leo. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Esa es la misma idea que aparece en Mateo 22, 29. Ignorar el contenido de la información. Por eso es tan importante, hermanos amados, que no ignoremos el contenido de la información. Le explico un poco. Cuando hablamos nosotros de conocimiento bíblico doctrinal, estamos hablando de la palabra de Dios y del maestro que da la palabra de Dios. Pero si nosotros no prestamos atención a quién enseña y la doctrina que enseña, Mateo 22, 29, Hechos 1, 8, no ignoréis el poder de las palabras. Es sumamente importante. Cuando uno hace una interpretación de un texto bíblico, si es que se tiene que interpretar, tiene que tener unos datos duros. El Señor los bendiga. Hasta la próxima. Bye.